bueno, continuamos aquí en la exposición de la palabra. Los invitamos que abran su Biblia, bueno, donde tengan, en el móvil, si la tienen descargada, a que nos acompañen a leer la palabra del Señor. Estamos en el libro de Tercera de Juan. Hoy vamos a comenzar este libro, bueno, que solamente tiene un solo capítulo, y esperamos, bueno, que ustedes puedan ser edificados a través de la palabra del Señor. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Parece ser que estas tres cartas las escribió como al mismo tiempo y fueron dirigidas a diferentes iglesias, porque en el tiempo de antes, bueno, las iglesias se establecían dentro de los hogares. Y bueno, esta tercera carta, bueno, comienza con un nombre personal, ¿verdad? Y va dirigida a una persona y bueno, hace referencia a un hombre, bueno, llamado Gayo, que Juan le tenía estima por su servicio en la obra del Señor, ¿verdad? Le dice que es amado, ¿verdad? En la verdad, porque había conocido también a Cristo y estaba conduciéndose como realmente Cristo había enseñado. Entonces Juan tenía afecto por nuestro hermano. Y al parecer, bueno, aquí en el versículo 2, al parecer, Gayo no gozaba de buena salud, pero él, bueno, le da una bendición como uno, como cristiano, siempre cuando ve a un hermano y lo saluda y declara bendiciones sobre su vida. Bueno, así mismo estaba haciendo Juan y bueno, le decía que él deseaba que fuera prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma, y también que gozara de buena salud. Y qué bonito es cuando tenemos siervos de Dios que reconocen nuestro trabajo dentro de la obra, ¿verdad? A pesar de que Gayo tal vez no gozaba de buena salud, eso no le impedía a él que siguiera haciendo la obra en el Señor. Era un hombre muy hospitalario, era un hombre servidor. Era un hombre que colaboraba con los misioneros, bueno, que venían de otras partes, venían a hablar de la palabra del Señor a las iglesias locales y luego seguían su camino a otros lugares. En el tiempo de antes, recuerden que cuando comenzó la iglesia, bueno, iban de lugar en lugar predicando la palabra del Señor y bueno, algunos hermanos tenían ese servicio de hospitalidad, de recibir a estos hombres de Dios para escuchar y crecer en la palabra del Señor. Entonces, que nos ayude el Señor a ser como ellos, ¿verdad? Que yo sé que en estos tiempos las cosas han cambiado demasiado. Hay personas que se visten de un falso evangelio para aprovecharse de los demás. Entonces, que Dios nos ayude a tener sabiduría, entendimiento, discernimiento de espíritu, bueno, para saber quiénes realmente vienen a servir al Señor, quiénes realmente vienen a hacer el trabajo para poderlos hospedar, para poder servir como nos demanda la palabra del Señor. Y en medio de todo esto, bueno, tenemos este hermoso ejemplo, cómo Juan se sentía agradecido de nuestro hermano Gayo por toda su hospitalidad, por toda la ayuda que estaba ofreciendo a los siervos del Señor para la extensión del reino. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. El Señor, que Dios nos bendiga, paz de Dios sobre nuestras vidas en esta mañana. El versículo 3 y el versículo 4 dicen de la siguiente manera: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, es la alegría de un padre ver que sus hijos se conducen bien. Es la alegría de un pastor ver que sus ovejas han recibido el mensaje y lo ponen en práctica en su día a día. Aquí vemos que este hombre Gayo se había ganado un lugar especial dentro de la iglesia, se había ganado un lugar especial en la vida del apóstol Juan, como él lo dice allí, del anciano hacia Gayo, a quien amo en la verdad. Este hombre, con su hospitalidad, con su amabilidad,
con su trato y con su conducta en medio del evangelio, se había ganado un lugar de estima dentro del pueblo del Señor. Hay algo que hay que hacer notar, y es que la hospitalidad no es de todo mundo. Mucha gente puede recibir a alguien en su casa y esa persona quizás está agradecida porque le dan de comer, le dan un lugar donde descansar, pero la hospitalidad que tenía el hermano Gallo iba más allá de un plato de comida, iba más allá de dar una cama. Era una persona que de verdad hacía esto con amor, con cariño, y la gente sentía gozo en el nombre del Señor de estar allí, de compartir en el lugar, en la casa de Gallo. Muchos misioneros, muchas personas en la antigüedad, cuando la iglesia primitiva estaba en sus comienzos, tenían que viajar de un sitio a otro, y el hermano Gallo se había hecho famoso con respecto a esto en el nombre de Jesús. Hoy en nuestros tiempos se ve muy poco esto. Hoy en nuestros tiempos se tiene que pagar. Usted va a un hotel y conforme lo que usted paga, usted va a ser bien atendido o poco atendido. Según lo califican aquí con estrellas, un hotel de 5 estrellas, usted es bien atendido allí. Pero en la antigüedad eso era un trabajo que se hacía de mera voluntad, sin recibir nada a cambio. Y aquí Gallo se había ganado este privilegio. Y no solo esto, sino que era un creyente fiel, que el apóstol dice ahí que todos daban testimonio, pues, y que él se regocijó al oír que sus hermanos hablaban bien de Gallo y daban testimonio de la verdad con que él andaba y de cómo se conducía. Qué bueno es hablar con el testimonio. Muchas personas hablan muy bonito, pero viven muy feo. Pero este hombre Gallo hablaba de la verdad y tenía una manera de conducirse muy buena delante del Señor y delante de las personas. Y el apóstol le dice: no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bueno es saber, pues, que como un padre espiritual, allí el apóstol Juan hablaba y se regocijaba y se alegraba al oír del testimonio que la gente daba de este varón llamado Gallo. Quiera Dios, pues, que la gente hable bien de nosotros, que nosotros demos testimonio de la verdad donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, y que podamos practicar la hospitalidad. Hoy en nuestros tiempos se ha perdido todo esto en muchas ocasiones a causa de la maldad, pero ayúdenos el Señor a poder ser hospedadores en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor con ustedes. Dicen los versículos 5 y 6, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Gloria a Dios. Bueno, aquí el apóstol Juan, como venimos escuchando, dirige esta tercera carta a un hermano llamado Gallo, y en estos versículos elogia la hospitalidad de este hermano, y como venían hablando, ¿verdad?, nuestros hermanos anteriormente, era un hermano que tenía esta bendición de compartir de sus beneficios o de lo que él tenía con aquellas personas que iban de viaje, ¿verdad?, que iban pasando por allí, por la ciudad donde él se encontraba. Y dice aquí, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El apóstol Juan le decía que se conducía fielmente, era una persona que estaba allí con mucha firmeza, era una persona segura de lo que estaba haciendo. Él entendía la bendición que se
estaba ganando cuando atendía a algún hermano que estaba de paso allí en ese lugar. Y no solamente era dejarlo dormir en su casa, porque la hospitalidad va mucho más allá, es ver y observar qué necesita esta persona que está de viaje. Quizás usted le puede decir, bueno, quédate en mi casa, y usted observa que esta persona necesita darse un baño porque quizás pasó todo el día predicando, anduvo por allí en el viaje, usted le ofrece para que se bañe allí en su casa, le puede conseguir allí, le pone al alcance una toalla, unas cotizas, unas chancletas. Hermano, usted busca la manera de que aquella persona se sienta bien atendida. Esa es una persona hospitalaria, una persona amable, amorosa, y el hermano Gallo lo hacía con tanta devoción. Y dice allí, el apóstol le decía, fielmente te conduces. Nosotros como siervos del Señor debemos de andar con fidelidad, debemos de ser fieles a las cosas del Señor, entendiendo que lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor y bendición de nuestros hermanos. Y él dice que lo hacía, prestaba algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, porque fácilmente nosotros podemos prestar una habitación de nuestra casa para que un hermano conocido se quede, pero es difícil cuando no conocemos a esta persona, y es necesario tener ese discernimiento de espíritu para conocer si esta persona verdaderamente es un siervo del Señor, porque recordemos que en la carta anterior el apóstol reprendía y exhortaba a los hermanos que no recibiesen a falsos maestros o falsas personas que se hacían llamar siervos del Señor, pero en realidad estaban yendo en contra de la palabra del Señor. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hospedar a alguien en nuestra casa. No debemos de ser tan ignorantes quizás y meter cualquier persona, no, sino que debemos de analizar y saber ¿a quién estamos dejando entrar en nuestra casa? Y dice allí, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Los hermanos que habían sido hospedados por el hermano Gallo daban testimonio, testificaban verdaderamente que se habían sentido como en casa, que el hermano los había atendido muy bien. Y qué regocijo siente una persona que anda de viaje, hermano, que quizás no tiene dónde recostar su cabeza, y cuando recibe un beneficio de algún hermano que lo hospeda, que le da comida, que lo atiende, oye hermano, eso nunca se olvida, eso queda en el corazón, y nosotros debemos de imitar esta forma de ser, porque esto le agrada al Señor. Aquí en la casa pastoral pues nosotros vemos, Dios bendiga a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Edgar, pues él siempre está allí pendiente de las personas, suban a comer, ¿qué tienes? ¿Qué te preocupa? Los pastores pues están siempre allí a la disposición, y uno a veces deberíamos nosotros pues aprender esto, hermano, de estar pendiente de la necesidad de nuestro hermano, no hacernos la vista gorda cuando alguna persona tiene una necesidad y nosotros podemos suplirla. Y dice allí, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, ¿verdad? Eran misioneros, eran personas que andaban haciendo el trabajo del Señor, que no tenían quizás una entrada monetaria de alguna ayuda, sino que lo hacían voluntariamente, servían al Señor. Y el hermano Gallo pues contribuía, él también ponía allí de su servicio para que estas personas siguieran el trabajo. Así que ayúdanos el Señor para formar parte del gran equipo que extiende el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 7 y 8. Dice, se me perdió. Ya. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bueno, aquí Juan le expresaba a Gallo su agradecimiento por ser hospitalario. Gallo era una persona que amaba al Señor de verdad, no solamente de palabra, sino de hechos. Él demostraba con hechos el amor que tenía para con el Señor y el amor que tenía para con el prójimo, para con los demás, ¿verdad? Y vemos esas características positivas de Gallo, de cómo él ayudaba a estos misioneros, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo
no es como ahora que hay aviones, tú puedes viajar en avión, puedes viajar en coche propio o en cualquier coche, puedes viajar en autobús, en tren. En ese tiempo era difícil porque les tocaba caminar y no caminar un día, a veces 2, 3, dependiendo de la distancia en que iban a evangelizar, a predicar la palabra del Señor. Muchas veces en burritos, ¿verdad? Pero no podían en, qué sé yo, en carroza, en carruajes y esto porque eso eran para las personas que tenían dinero o para las personas importantes. Entonces, mis amados hermanos, algo que yo siempre he dicho y admiro muchísimo es a esas personas que tienen ese ministerio de misioneros. Ellos dejan su casa, ellos dejan sus comodidades, ellos dejan su hogar, su familia, muchos dejan sus trabajos seculares por dedicarse por completo a la obra del Señor. Y no es tan fácil, porque cuando tú trabajas, bueno, tú sabes que tú obtienes dinero y que tienes un dinerito ahí mensual y que puedes contar con ello, pero cuando tú no estás recibiendo un salario, es difícil, mis amados hermanos. A veces cuesta nosotros vivir por fe, como quien dice, ¿no? Saber que estamos haciendo un trabajo en la obra del Señor y no estamos recibiendo un salario, por lo menos aquí, ninguno de nosotros estamos recibiendo un salario por el trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Por lo menos yo no estoy recibiendo ningún salario por estar allí en producción, no estoy recibiendo nada por estar aquí cada mañana en los matutinos, que tampoco es fácil levantarse tan temprano a las 4:30 de la mañana todos los días, pero lo hacemos por amor al Señor y por amor a cada uno de ustedes también. Entonces, no recibimos nada, no recibimos un salario, pero el Señor provee todo lo que necesitamos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener como cristianos, nuestro deber es apoyar a nuestros amados hermanos. Aquellas personas que son misioneros, nosotros como hijos de Dios debemos ayudarles económicamente, en tiempo, como tú puedas hacerlo. Tal vez tú dices, no, yo no tengo dinero, ¿cómo ayudar a este hermanito? Pero tienes tu tiempo, ¿verdad? Lo puedes acompañar, lo puedes ayudar, le puedes facilitar en lo que él necesite y esté a tu alcance. Lo importante es que nosotros ayudemos también, porque ayudando nosotros a los misioneros, ayudando nosotros a aquel que predica la palabra del Señor, estamos contribuyendo con el reino de Dios. Entonces, aquí dice, al final del 7 dice, sin aceptar nada de los gentiles. Estos misioneros no aceptaban nada de los gentiles, ellos eran judíos. Y no aceptaban nada de los gentiles, no por orgullo ni por nada de esto, sino porque ellos le iban a predicar a los gentiles. No querían que los gentiles pensaran que ellos les predicaban o sea, como para que les ayudaran o para que les dieran dinero o algo. No, porque ellos lo estaban haciendo, era solamente para extender el reino de Dios, para predicar la palabra del Señor y no querían ser carga para nadie. Porque algo que yo pienso, ¿no? Y yo hablo por mí, a mí no me gusta hacer carga para otra persona, ¿verdad? Nosotros siempre queremos comprarnos nuestras cositas, tener o sea, poder nosotros costearnos nuestros propios gastos, pero yo creo que nadie quiere ser carga para otra persona, ¿verdad? Porque a veces es complicado. A veces cuando mi abuela decía que ya cuando una persona está más de 3 días en una casa, ya como quien dice el muerto hiede, ¿no? O sea, el primer día lo tratan con amor, con cariño, ya el segundo, ya el tercero, ya como que estás haciendo peso en esa casa y pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces es fuerte. Y ellos no querían ser carga para ninguno de los gentiles ni nada. Y por eso no recibían nada de ellos. En el 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que
cooperemos con la verdad, o sea, cooperemos con el reino de los cielos. Nosotros, al ayudar a estas personas, estamos cooperando también con el reino de Dios, con la extensión del evangelio, mi amado hermano. Entonces, seamos hospitalarios, ayudemos al prójimo en lo que necesiten. No murmuremos, no critiquemos a esa persona, tal vez porque no está trabajando secularmente, mi amado hermano, porque usted no sabe qué trabajo está haciendo esa persona para el reino de Dios. Entonces, muchos caen en criticar y decir, no, este es un flojo, este no hace nada, este no trabaja. Pero mi amado hermano, usted no sabe qué trabajo está haciendo esa persona para el reino de Dios, y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Al contrario, debemos orar por esas personas que están contribuyendo, que están predicando la palabra del Señor. Orar por ellos, que el Señor les fortalezca y ayudarlos también económicamente si está en nuestras manos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. El 9 dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, aquí vemos que había un hombre que no recibía a los cristianos. Siempre ha habido esas cosas. En este tiempo también hay personas de esa manera que no quieren que prediquen porque allí predican ellos o tales cuales, ¿no? Yo creo que es que ellos piensan que las almas son para ellos, ¿no? Entonces, no les gusta esas cosas. En una ocasión a mí me tocó, me echaron porque estaba cerca de una iglesia, yo repartiendo tratado, y me trataron mal. Pero bueno, lo que pasa es que las almas no son para el hombre, no es para el predicador, sino que las almas son de Cristo, ¿no? Y el que predica, sea quien sea, está sembrando la semilla, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Y Dios es el que elige dónde se congrega esa alma, ¿no? Y no es que vamos a decir que predicamos para que vayan esas almas a nuestra iglesia y que lleguen allí, pero sino que el problema es llevar la palabra a toda criatura como el mandato de Dios. Sin embargo, este hombre, él quería llevar el puesto, primero la voz cantante, ¿no? Y hermanos, ojo por eso, porque en este tiempo hay personas que dicen, ay, yo oré y se sanó tal persona, yo hice tal cosa y todo ese yo, ¿por qué? Porque quieren llevarse la palabra de que fulano hizo una oración y se sanó un enfermo, o se hizo tal cosa, ¿no? Pero no es el hombre, sino que las cosas las hace Dios, ¿no? Las cosas de Cristo, ¿no? No es que nosotros, porque oramos, ¿no? Es bueno pedirle, sí, pero la obra es de Cristo Jesús y no del hombre. Por eso este hombre quería llevar solamente él la voz cantante y no dejaba, los echaba de allí a los que iban. Y a los que si alguno recibía algún misionero, dice que los expulsaba de la iglesia, porque él quería llevar todo. Y eso no puede ser así, eso no debe ser así. De esas personas debemos nosotros cuidarnos, porque eso están predicando cosas erróneas, ¿no? Y no quieren que llegue la verdad, ¿no? Entonces por eso no les gusta. Debemos nosotros siempre, de esa gente, saber cómo tratarlas y librarnos, ¿no? Y saber aconsejar también a las personas la verdadera doctrina, ¿no? Que si se reúnen en alguna parte, pues, pero es que hablen la verdadera doctrina, no que sean doctrinas falsas, ¿no? Y que no nos importe también que allá haya otro que está dando la palabra, que está llevando un mensaje de salvación, está llevando un mensaje de salvación, que llévelo, ¿no? Pero parece que a este hombre no le gustaba esas cosas. Entonces esas son las personas que andan buscando toda la gloria de ellos, y eso no es así. La gloria no es para el hombre, la gloria es de Cristo Jesús
Y eso tengámoslo siempre en mente, en nuestro corazón, que no soy yo, sino que es Cristo que está en mí, es que hace la obra. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Vamos con versículos 10 y 11. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gloria al Señor. Bien, vemos que aquí el apóstol Juan está hablando acerca de Diótrefe. Se ve que era un líder, podríamos decir que un pastor quizás en una de estas iglesias, que había obtenido una tal autoridad porque él quería tener el primer lugar. Hay personas que les gusta tener el primer lugar, ser reconocidas, sacan pecho. Se les olvida que el primer lugar en la iglesia lo tiene Jesucristo. Se les olvida que son servidores del Señor, que nosotros no podemos sentirnos como los jefes aquí, que somos los que mandamos, no. Nosotros somos siervos del Señor, cada uno en el área que Dios le puso a servir, en el ministerio que Dios le dio, pero debemos tomar el ministerio con toda la humildad que requiere nuestro servicio. Dice que este hombre hacía todas estas cosas y Juan dice, si yo fuere, voy a recordar las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Fíjese, hermano, no solamente quería tener el primer lugar en la iglesia, sino además se daba la tarea de hablar mal del apóstol Juan y de los que estaban con él. Imagínense, hermano, el apóstol Juan, un hombre de Dios, uno de los apóstoles de Jesucristo que fue el último en fallecer. Sabemos que ya Juan, fue el apóstol que llegó a más viejito, ¿no? Y sin embargo, y era un hombre de Dios. Leemos en las cartas cómo Juan era un hombre con un amor tan lindo en su corazón, la forma tan preciosa que él escribía, mostraba el amor de Jesucristo en su corazón. Y sin embargo dice que este hombre andaba parloteando con palabras malignas. Las personas que tienen mal corazón, las personas que les gusta tener el primer lugar, les gusta entonces tratar de aplastar a los demás, y a través de palabras infladas, de decir cosas que no son, malponen a las demás personas para poder sentir ellos que ellos son los que tienen allí el sartén por el mango, como decimos por allí. Dice, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. A diferencia de Gallo, que vemos que era un hombre hospitalario, y era un hombre que recibía a aquellos hombres que estaban predicando la palabra del Señor. En cambio vemos que este hombre, Diótrefes, no recibía a los hermanos y además de todo, como se la daba de que él era el líder, de que él era el que tenía el primer lugar entre ellos, entonces se los prohibía al punto que los expulsaba de la iglesia. Vamos a decir que era un pastor y alguien le decía, Diótrefes, el hermano Pedro hospedó a un predicador itinerante que pasó por allí. Ah, sí, pues venga. ¿Cómo así que usted está hospedando a esta persona? Se va de la iglesia. Yo he prohibido que acepten. Yo he prohibido que reciban en sus casas. Y los expulsaba. Imagínense cuánta maldad había en el corazón de Diótrefe. ¿Dónde estaba el amor de Dios? ¿Dónde estaba aquello que Jesucristo había enseñado? Era un hombre que tenía un cargo, pero no tenía el amor de Dios. Era un hombre que tenía un cargo en una iglesia, pero que no estaba ejerciéndolo de acuerdo a los parámetros que el Señor Jesucristo nos enseñó. Por lo tanto, esas personas no son ni dignas de que le llamen líderes, ni dignas de confesarse pues como seguidores de Jesucristo, porque no están haciendo, no están en la verdad. Están actuando con mal corazón. Y por lo tanto, estas personas tienen que ser
en algún momento confrontadas por los siervos del Señor, y era lo que pensaba hacer el apóstol Juan. Por eso a través de esta carta lo está, vamos a decir que lo está sacando a la luz lo que él sabe de este hombre Demetrio, para dar a conocer a Gallo y a los demás hermanos que esa actitud está mal. Sin embargo, le dice a Gallo: amado, no imites lo malo. Diótrefes está actuando de esta manera, pero tú no lo imites, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Me gusta lo que haces le agrada al Señor. Como estás actuando es la forma en la cual el Señor quiere que actuemos como hijos de Dios. Dice: no imites lo malo, sino lo bueno. Si algo debemos imitar de una persona son las acciones buenas. Yo siempre le digo a mis hijos: si algo malo ven en mí, ni lo miren, ni lo imiten, pero si algo bueno, imítenlo. Y Dios nos dice que imitemos lo bueno de las personas, pero lo malo no. Nunca se excusen en hacer algo malo y decir: no, pero bueno, fulanito lo hizo. No importa cómo actúe fulanito, sutanito. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a como nos manda el Señor. No de acuerdo a las modas, porque también es cierto que hay cosas que se van poniendo de moda y la gente los hace y no le importa lo que Dios dice en su palabra, sino que esto es moda. No, hermanos, los cristianos no nos debemos guiar por las modas, no debemos imitar a cualquier persona. Da igual el cargo que esa persona tenga. Si la persona no está actuando correctamente, no tengo por qué imitarlo. Dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El Señor Jesucristo nos dijo claramente que por su fruto los conoceréis. Estamos viendo el fruto de Demetrio, estamos viendo el fruto de Gallo. ¿Qué podemos decir? Que Gallo era un hombre de Dios, pero que Demetrio no había conocido realmente a Dios. Decía servirle a Dios, pero no conocía a Dios, porque aquel que conoce a Dios realmente, el amor de Dios está en su corazón y por lo tanto, amados hermanos, amamos a las personas y logramos someter esta naturaleza, esta carne que muchas veces se quiere levantar contra lo que Dios ha dejado en su palabra, pero por medio del Espíritu Santo el Señor nos da esa templanza para nosotros mantener esta carne a raya y hacer lo que a Dios le agrada. Pero para esto es importante, amados hermanos, mantener una comunión íntima con el Espíritu Santo, una comunión íntima con Dios. ¿Para qué? Para que ese amor de Dios permanezca en nuestro corazón y podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios en todo tiempo, amados hermanos. De acuerdo a nuestros frutos seremos catalogados. De acuerdo a tus frutos se sabrá si realmente amas a Dios o si solamente amas tener un puesto, un ministerio, un lugar en la iglesia. No ames los puestos, no ames los cargos, no ames la fama, no ames los likes, no ames los seguidores. Ay, tengo tantos seguidores, y a veces la gente se pone a hacer tonterías porque sabe que cuanto más tonterías hace, más seguidores tiene. Nosotros debemos ser seguidores de Jesucristo y debemos mostrar el amor de Dios a través de cada una de nuestras acciones para que la gente pueda ver que realmente Jesús está en el corazón de nosotros. El que ama a Dios va a hacer lo correcto y el que no ama a Dios va a hacer lo que le nace de su corazón, lleno de envidia, lleno de celos y de cuantas cosas. Que Dios nos libre, amados hermanos, y como dice aquí, el que hace lo bueno es de Dios. Así que si tú eres de Dios, tus frutos lo van a declarar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenos días para todos los de aquí, de este lado, de Europa. Y buenas noches para los del otro lado del charco, de Latinoamérica, de Norteamérica, donde nos estén viendo y escuchando. Este programa está siendo retransmitido a través de distintas emisoras en Venezuela y está siendo retransmitido a través de las redes a lo largo y ancho de todo el continente americano. Que Dios bendiga a los que nos acompañan en esta mañana y recuerda,
No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Cuando das recomendaciones para que se le cierren las puertas a una persona, pero no se lo digas a nadie. Mire, tanto lo malo como lo bueno preceden a la persona. La buena fama es como el buen perfume. Cuando pasa una persona perfumada, por donde pasa, agrada, crea un buen ambiente. Y cuando pasa una persona que está desasiada, que tiene mal olor, la gente también lo nota. Igual es el buen testimonio. El buen testimonio es como el buen perfume. Va delante de la persona abriéndole camino. Aquí Juan hace referencia a Gayo y también hace referencia a Demetrio. Un contraste tremendo. Y hace referencia a Gayo por lo servicial que es. Bendito sea el Señor. No es Demetrio, sino Diótrefes. Diótrefes, por otro lado, tenía un testimonio pésimo porque no solamente no le gustaba a él servir, sino que prohibía a los hermanos que sirvieran, que recibieran a aquellos que andaban sirviendo al Señor. Y no solamente se los prohibía, sino que al que rechazaba su orden y servía, le expulsaba de la iglesia. Hay personas que se creen dueños de la iglesia, se creen dueños de las personas, se convierten en dictadores. Resulta que Dios no nos ha puesto como dueños para enseñorearnos de la grey, tener señorío de ellos. No son nuestros los creyentes son de Dios. Y si a ellos les toca servir, vamos a dejarlo que les sirvan, que sirvan al Señor. Mire, cuando yo llegué aquí, nosotros llegamos con bastantes limitaciones económicas y andábamos en un carrito de eso de mercado llevando el equipo de sonido y un hermano nos visitó. Oyó hablar de nosotros y vino al barrio donde estábamos predicando. Él le gustó ver aquella actitud. En ese tiempo no se predicaba mucho al aire libre aquí en España. Y nosotros estábamos en un barrio peligroso predicando al aire libre. Y ese día que nos visitó estaba lloviendo y vio que nosotros no detuvimos el culto por causa de la lluvia. Seguimos predicando aún que nos estábamos mojando. Ese hombre se fue quebrantado a su casa y una semana después me llamó y me dijo: quiero que vengas a mi casa y tráete el carnet de conducir y el dinero para que hagas el seguro de un coche. Cuando llegué allá me entregó el coche. Él mismo compró un coche y me lo entregó para que nosotros no anduviéramos llevando el equipo de sonido en el hombro o en un carrito de esos de mercado. Hermanos queridos, lamentablemente recibió reprensión, reprimenda de parte de su pastor. Tú debes hacer bien solamente a tu iglesia, no a desconocidos. Gloria a Dios, en aquel tiempo éramos desconocidos, pero hoy, gracias al Señor, después de 37 años, no es que somos conocidos como la Coca-Cola, no somos tan famosos así, pero la gente del gremio, del ámbito pastoral nos conoce, sabe quiénes somos nosotros, no somos engañadores que andan torciendo la palabra y tratando de sacar beneficio de ella. No le pedimos nada a nadie, encomendamos nuestras vidas al Señor y el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades. El Señor suple de muchas maneras. Fue capaz de mantener a un pueblo de casi 2 millones de personas en el desierto. ¿Qué pueblo fue ese? El pueblo de Israel. Les sacó de Egipto y les llevó a través de un desierto. Cuando le faltó agua, ellos clamaron a Dios. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: golpea esa roca que está allí. Y Moisés la golpeó y la roca
se abrió y comenzó a fluir agua. Y el milagro más grande era que donde quiera que ellos iban, allí les seguían las rocas. Allí aparecían las rocas. También le crecían los vestidos, las túnicas a medida que crecían en tamaño. Le crecían las sandalias a medida que le crecían los pies. Sus pies nunca se hincharon. Sus mujeres nunca abortaron. Nunca hubo enfermedades en sus tribus, porque la Biblia dice allá en el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y les libró de su ruina. Dios, ese mismo Dios es al que le servimos nosotros, y de una o de otra manera Dios va a suplir. A Elías le mandó cuervos que los alimentasen, pero la sequía en el país aumentó y los cuervos desaparecieron. Entonces también Dios le mandó ángeles. Dios le mandó a visitar una viuda en Sarepta y le dijo: yo le he ordenado a esa viuda que te alimente. Y así estuvo allí alimentándose hasta que pasó la sequía. Mis amados hermanos, a ese mismo Dios servimos nosotros. Y la Biblia dice que servíos por amor los unos con los otros. ¿A quién vas a imitar tú? ¿A Gallo, aquel hombre servicial del cual daban testimonio todos los que pasaban por esa ciudad? Todos los que se acercaban a él no se iban nunca descontentos, sino que se iban dando testimonio de él. ¿A quién vas a imitar tú? ¿A Diótrefes, aquel que se creía el cacique de la tribu, aquel que se creía el jefe y le prohibía a los hermanos servir, y no solamente se los prohibía, sino que los expulsaba de la iglesia? ¿Vas a imitar tú a una persona como Diótrefes? Que Dios nos ayude para imitar lo bueno. La Biblia dice: considerad la conducta de vuestros pastores, mirad el resultado de su fe e imitad su fe. Debemos imitar lo bueno, no lo malo. No son ángeles, no son perfectos los pastores, son hombres de Dios, son vasos de barro, sujetos a debilidades, pero mis amados hermanos, vamos a imitar lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Bueno, el versículo que me toca a mí es el versículo 12. Ya estamos terminando con esta epístola de San Juan. Dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. No, yo leí un versículo que no estaba. Estábamos en Tercera de Juan. Mira para dónde me fui. Retrocedí a Segunda de Juan. Versículo 12 dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mis amados hermanos, aparte de Gallo, también se encuentra Demetrio entre los hermanos. Y Juan hace referencia a su testimonio. Mira, tú puedes engañar hoy a una persona por un tiempo, pero no lo podrás engañar todo el tiempo. Llegará un momento en que tu testimonio va a opacar, va a oscurecer tu camino, va a cerrarte las puertas, porque el testimonio habla por nosotros. Tú puedes predicar un mensaje que dura media hora, una hora, pero con tu vida estás predicando el día a día. Y eso no se puede fingir, porque cuando es fingido, tú lo haces por un día, por un mes tal vez, pero llega el momento en que aquel hombre que está en tu interior, aquella persona, si es bondadosa, va a salir a flote, va a salir a la luz, se va a manifestar. El lobo puede disfrazarse de oveja, pero sus actuaciones siempre serán actuaciones de lobo. Tú puedes domesticar a un animal de eso y criarlo en casa,
pero cuando se le irrite, se alborotará el lobo que está dentro de él. Así que en el nombre del Señor, si quieres vivir una vida que agrade a Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que pedirle a Dios un cambio en tu vida. Tienes que pedirle a Dios que tú quieres marcar la diferencia, que tú quieres dar testimonio con tu propia vida de las cosas del Señor. Todos dan testimonio. Jesucristo sanaba a los enfermos, socorría a los pobres, dejaba acercarse a él a los niños. Su fama se extendía y aunque él le decía, no digas nada a nadie, porque todavía su momento de manifestarse no había llegado. Sin embargo, la gente apenas le daba la espalda, comenzaba a contar acerca de Jesús. Como aquel ciego del capítulo 9 de San Juan que empezó a caminar ya de regreso a su casa, está viendo, la gente lo mira y le dicen unos a otros, mira, ¿quién va ahí? Ese es el ciego que mendigaba. Otros decían, se parece, pero él oía los comentarios y decían, sí, yo soy. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Él contaba, ese que llaman Jesús. Me untó los dos con saliva en los ojos, me mandó a lavarme en el Siloé y yo me lavé y veo. Y donde quiera que iba contaba. Y aunque oía comentarios negativos y diferentes contra Jesús, no hacía caso. Decía, yo no sé nada de eso, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué argumento se puede levantar contra la verdad? ¿Qué argumento se puede levantar contra un buen comportamiento? La vida da testimonio acerca de la persona. Y aquí el apóstol Juan está escribiendo acerca de Demetrio. Muchos dan testimonio acerca de Demetrio. Y sin embargo, acerca de Diótrefe dice, cuando yo vaya, voy a recordarle a la gente cómo ese Demetrio parlotea con palabras, puro bla bla, puro hablar y no hace nada, hace todo lo contrario a la verdad. La vida que tú llevas pone tropiezo a lo que estás enseñando, a tu ministerio. Mira, la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado por sabio y honorable. Así que procura vivir correctamente, procura vivir la palabra, procura ser un ejemplo en todo, procura que la gente vea en ti al mismo Señor Jesucristo actuando. Que Dios nos ayude. El versículo 13 dice, yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Tenía muchas cosas que escribirte. Ay, cuántas cosas hoy podemos escribir y vernos cara a cara. Esas videollamadas donde podemos ver al ser querido a través de la distancia. Estamos haciendo eventos multitudinarios a través del Zoom y cuántas caras amigas vemos allí. Comenzamos a hacer zapping con el ordenador o con el teléfono para verle la cara a nuestros amigos, a nuestros hermanos que han servido al Señor a través de los años y allí siguen. Qué alegría cuando los vemos a través de la pantalla. Hoy tenemos una bendición que no tenían nuestros hermanos en aquellos tiempos. Ellos tenían que escribir a través de papel y lápiz y esas cartas tardaban meses en llegar porque los correos eran terrestres. Un caballo avanzaba hasta una cierta distancia y allí le esperaba otro que seguía con la carta. ¿Cuántos meses, cuántos años podía tardar una carta en llegar de una ciudad a otra? Pero hoy tenemos el internet, apenas hacemos un clic y ya estamos en el ciberespacio donde pueden vernos nuestros seres queridos. Pablo le escribía a ellos que tengo muchas cosas que escribir, pero no quiero hacerlo con papel y lápiz, no. Espero veros pronto y hablaré con vosotros cara a cara. Qué regocijo, qué alegría, qué
qué gozo es vivir en armonía con todos los que nos rodean. Todo marcha bien, como dice la canción de Redimido, todo va a estar bien. Everything will be alright. Ay, qué bueno es el Señor. Vamos a hacer las cosas que le agradan al Señor. Vamos a vivir en armonía. Recuerda las palabras del Señor cuando dijo: entre tanto dependa de vosotros, tened paz para con todo. Como lo dijo a través de San Pablo, tened paz para con todo. Procura la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No seas un aguafiesta, no seas un contencioso, no seas un carrito chocón de esos que hay en la feria. No, no, no. Mantente en paz con todos los que te rodean. Y por último, Pablo en su salutación le dice: la paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué salutación más hermosa. Saluda a los amigos, a cada uno en particular. Tantos nombres, tantos recuerdos que hay en nuestros corazones. ¿Cuánta gente hemos conocido? Se cumplió la profecía de Isaías cuando dice: conocerás a gente que no te conocieron, y gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Esos hermanitos que hoy están deseando servir al Señor, es el mejor camino que han tomado. Si alguno me sirve, dice el Señor, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Cuánta gente vas a conocer? Gente llena de amor, gente llena de aprecio, gente servicial, gente que te van a atender como si fuera su propia familia. Ese es el pueblo del Señor. Entre tantas cizañas siempre está el trigo. Allí hay gente por la cual vale la pena luchar. Oye bien, nosotros procuramos hacer bien las cosas. Cuando llegamos a una ciudad, no nos metemos a la iglesia para sacar a los creyentes de las iglesias y formar nuestras iglesias. No, no, no. Nosotros vamos a los barrios donde casi nadie quiere entrar. Nosotros vamos a los lugares bajos, despreciables, a esos lugares. A cada uno lo escogió Dios para una cosa. Nosotros sabemos que a los pobres siempre lo vamos a tener de nuestro lado. Ellos siempre van a estar allí porque siempre procuramos ayudarles, socorrerles, atenderles. Mis amados hermanos, y lo hacemos de esta manera. Procuramos hacer las cosas correctamente. Así que haz tú las cosas bien también en el nombre del Señor. No trates de formar iglesias con creyentes que ya están establecidos, saquear las iglesias, perturbar la armonía de esas iglesias, llevar discordia y contienda para que la gente se enemiste con sus pastores y salgan de allí y se vayan contigo. Tarde o temprano pagarás las consecuencias. Eso mismo que tú haces se repetirán. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es ir por las naciones a rostro descubierto, sin nada que ocultar, porque la Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que saluda a los hermanos, a cada uno en particular. Dile que los amamos y que un día esperamos verle cara a cara. Un día pasará esta pandemia, un día pasarán las restricciones, el confinamiento, y nos vamos a reunir como una familia. Que Dios les bendiga, y a los amigos que nos están acompañando, yo les invito a hacer la oración de fe. Vamos a entregarlos al Señor allí donde están. Pongan la mano derecha en su corazón, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para entregarte mi corazón. Señor, toma mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias por haber tocado mi corazón. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Amén.
¿Cómo andaba Jesucristo? Jesucristo andaba transparente. La gente se acercaban a Jesucristo porque no había en él engaño, no había malicia en él. Los niños se acercan. Donde está la santidad, allí vienen los niños. Un niño no quiere acercarse nunca donde está un amargado, donde está un cascarrabia, un abuelo con mal de rabia. Mire, a ese no se le acercan ni las moscas. ¿Por qué? Porque es un viejito amargado. Pero ese viejito alegre, ese viejito que vive todo el tiempo en la presencia de Dios, que bendice a todo el que se acerca.